conocimiento de la ciudadanía que estamos aquí para registrar en el registro municipal una denuncia porque en Baracaldo es un pueblo de miles de personas en paro y con trabajos precarios, donde la bolsa de pobreza va en aumento, donde miles de pensionistas y viudas no pueden llegar a final de mes. Mientras ocurre todo esto, el ayuntamiento recorta un 12% las ayudas sociales, y esto es lo que venimos a denunciar, ¿no? Se reducen las ayudas dirigidas a las personas paradas, la atención domiciliaria y los servicios sociales destinados a los pensionistas con escasos recursos económicos. Mientras, la responsable política que está al frente de este departamento tiene un sueldo anual de más de 65.000 euros, más 12.000 de cotizaciones, y a todo esto pues tiene una serie de ayudas, como digo, de ayudas, de gastos de representación, visa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que denunciamos, que las personas usuarias, la población más desfavorecida, está siendo más castigada. Entonces esto es lo que venimos a denunciar, ¿eh? Y queremos también dejar claro que lo estamos denunciando aquí porque nos lo han prohibido hacer en el barrio Cruces, municipio donde vive la responsable de acción social. Y entonces vosotros sois también personas afectadas por esa situación, y es lo que venimos a denunciar. Que los políticos siguen gobernando según sus intereses, mirando a espaldas de la ciudadanía. Y es una cosa que consideramos que la ciudadanía tiene que estar informada. Entonces animaros, luego también animaros a todos los presentes a que ante cualquier situación de discriminación o mal comportamiento o mala atención, que lo sigáis denunciando. Somos personas todas con derechos y no podemos permitir que se nos pisen.